Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Y una vez más, hermanos, iglesia, les reitero y les apercibo que la única forma de comprender verdaderamente el mensaje que se revela, en este caso a toda la iglesia, ¿no? Toda la iglesia, pero por medio de Jesucristo, al apóstol Juan y que lo escribió, pues la única forma de hacerlo y recibir, de estudiarlo y recibir lo correcto, es a través de la predicación seria y muy responsable de la palabra de Dios. Tenemos que ser muy temerosos de Dios porque todo lo que se diga, pues es una gran responsabilidad delante del Padre Celestial. Hay cosas, usted y yo sabemos que hay cosas que Dios se guardó solamente en su propia potestad y no podemos hacer, vamos a decir, afirmaciones con un 100% de seguridad, sino que lo que nosotros hacemos es, pues algunos comentaristas dicen estos, otros comentaristas dicen esto otro. Nosotros en nuestro respecto tenemos esta postura por lo que dice aquí, por lo que estamos leyendo y por las frases y las palabras y los términos y las frases en el original, ¿no? Entonces, por eso a veces intentamos o nos atrevemos a hacer una aseveración, pero con la reserva de, pues es lo que yo puedo observar, ¿no? Sin embargo, pues eso siempre lo vamos a hacer en ese comentario, en ese sentido. Clase número 13 o sesión número 13 o exposición número 13, los sellos que están en el capítulo 6, ¿sí? Aunque son 7 sellos, son 6 sellos en el capítulo 6, lo que se van a abrir, y el séptimo se abre en el capítulo 8. Hasta en el capítulo 8 se menciona el último sello después de que acontecen otras cosas que se nos narran ahí en el capítulo 7. Entonces hoy le titulamos los sellos, vamos a ver el capítulo 6 completo. Damos el repaso del contexto que fue la semana pasada, del 12, el rollo y el cordero. Y el punto número 1 de la semana pasada fue el libro, el pergamino, el rollo, ¿verdad? Que estaba sellado con 7 sellos y nadie tenía autoridad para abrirlo. Nadie, absolutamente nadie. En la tierra, nadie, ¿sí? Solamente el mismo que lo estableció, ¿no? En este caso, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2, precisamente el león de la tribu de Judá, ¿sí? Punto número 3, el Cordero, reafirmando. ¿Quién es el Cordero? Pues aquel que proveyó redención, la redención. Aquel que pudo perdonar el pecado y los pecados. Aquel que vino, sí, descendió y subió al cielo otra vez, pero cumplió su propósito. Y en el punto número 4, pues vimos cómo tenía ahí alrededor del trono, pues una adoración. E hicimos el comentario la semana pasada acerca de la alabanza, ¿no, hermanos? Acuérdense que se va a acabar en la presencia de Dios, cuando ya no esté la iglesia en este mundo, se va a acabar la predicación de la palabra, porque vamos a estar con la palabra, pero sí va a seguir la alabanza y la adoración. El amor ese nunca dejará de ser también. Entonces es bien importante que nos enfoquemos en eso, ¿no? Y el punto número 5 habla que alrededor ahí del trono estaban después una multitud, ¿sí? De personas y de seres, ¿sí? Dice millones de millones, millones de millones. Entonces hay mucha gente, puede decir, y lo comentamos también la semana pasada, millones de millones, pues prácticamente todos van a ser salvos, porque en este mundo vamos a pegarle a 8,000 millones de personas en este próximo año, y millones de millones, pues prácticamente todos van a ser salvos, ¿no, hermano? Estaban ahí los que eran más, que eran los ángeles, ¿sí? Aquellos ángeles que permanecen fieles a Dios y que posiblemente ellos sean millones de millones, ¿ok? Entonces, ¿cuántos serán salvos? No sabemos, iglesia. No sabemos. Algunos millones sí. Miles de millones no. No creo que llegue a uno. ¿Ven? Solamente es mi postura. Por lo que se ve en el mundo, ¿no? Por lo que se ve en el mundo. O sea, no hay que hacer un estudio, ¿verdad? Aplicando el método científico para llegar a estas conclusiones, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y el punto número 6 es al que está sentado en el trono y al Cordero. A él le daban gloria, honra, alabanza, ¿sí? ¿Quiénes son a los que le daban gloria, honra y alabanza? Al Padre y al Hijo, ¿no? Obviamente, ¿no?
Una vez más reitero, pues, ya percibo la única forma de leer para comprender el libro de Apocalipsis, que utiliza bastantes figuras retóricas y simbolismos, es por medio de observar, leer la Escritura directamente, pedir revelación al Espíritu, a Dios a través de su Espíritu Santo y ver, consultar estudios serios, responsables que se han hecho. Indagar, pues, como esos investigadores responsables del trabajo de comentaristas serios, y ya después, como le digo, pues que el Espíritu Santo nos revele y sea quien confirme. Ahora bien, ¿qué es lo que va a confirmar? Pues en unidad lo que verdaderamente en el sentido correcto, pues dispuso. Aunque, como le digo, en algunas situaciones va a haber opiniones siempre, ¿no? Como lo que vamos a ver en unos momentos adelante. Ahora, hasta antes de la apertura de los sellos, que está en el capítulo, bueno, de los sellos está en el capítulo 6, en el capítulo 6, y hasta antes de la apertura de los sellos, por aquel que fue encontrado único con los atributos que le fueron dados por el Padre y la autoridad para recibir el rollo, pues ¿quién puede abrirlo? Solamente Jesucristo, solamente la segunda persona de la Trinidad, el que dijo, el Padre y yo somos uno solo. Solamente el Señor Dios tiene esa autoridad y lo hace por medio de la segunda persona de la Trinidad, que es el Cordero Inmolado, que tiene 7 cuernos, o sea, que tiene autoridad completa sobre todas las naciones creadas, que tiene omnipotencia, que tiene 7 ojos, la omnipresencia, sí, la omnisciencia, y que hace referencia también a los 7 espíritus que fueron enviados por toda la tierra, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de plenitud. Ahora la pregunta es, ¿por qué, en el contexto de lo que vimos la semana pasada, por qué Juan lloró? ¿Por qué lloró Juan? Bueno, hermanos, por la misma situación de que imagínese que usted estuviera ante una circunstancia difícil que tiene que resolver. Imagínense una circunstancia difícil. Vamos a decir, es que tiene que entrar una autoridad legal, una autoridad civil, vamos a decir, y es la única que puede solucionar el problema. Pero la autoridad no hace nada. ¿Cómo se sentiría usted? Impotente. Sí, y posiblemente algunos hasta con ganas de llorar. Bueno, por eso lloró Juan, porque sintió una impotencia. Y entonces, ¿quién puede abrir el rollo con estos 7 sellos que se tiene que abrir? Pues nadie, impotencia, lloró. No llores, y aquí el Cordero. Y entonces entra en acción una vez más el Señor Jesucristo. Sin Cristo no hay nada, hermanos. Precisamente porque Juan lloró por la misma incertidumbre que se siente de impotencia cuando no hay ley, no hay autoridad que ponga orden. Y eso lo sienten los que son más afectados directamente ante una injusticia, ¿no? Unos comentaristas llaman a este tiempo de los sellos que la iglesia dice que ya no está. Cuando se abre el primer sello dice que la iglesia ya no está. Esa no es mi perspectiva, ¿no? Otros ponen otro punto en donde la iglesia ya no está, que es el rapto o el ser tomados. Acuérdense que la palabra rapto no viene en la Escritura, pero sí el ser tomados, el ser arrebatados, sí, como lo fue Elías, Enoc y el propio Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, sí viene ese término, el ser tomados, el ser, ¿qué dije? Arrebatados, ese sí. Así es de que unos dicen que al momento de que se abre el primer sello, ya la iglesia no está, pero yo le voy a explicar, ¿no? ¿Por qué yo no creo que es al momento del primer sello, sino mi postura es, de acuerdo a lo que yo he visto, es hasta el 7º sello. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a durar cada sello? No sabemos, es el kairos de Dios, no es el cronos del hombre. ¿Sí? Es el Cairo de Dios. ¿Cuánto durará cada sello? ¿Cuánto durará? No sabemos cuánto tiempo. Habla de las semanas, ¿no? Las 50 semanas y que 7 por 6, 48 y 70 semanas, pero 480 semanas. Y precisamente para mí las 480 semanas llegan hasta el sello número 6 que vamos a ver ahora y luego viene lo demás, pero antes viene
el tomar la iglesia. Bueno, eso es lo que yo he visto, esa es mi postura, pero algunos dicen que desde el primer sello, eso sí definitivamente no lo creo yo, no creo que será así, pero al final de cuentas, Dios en su soberana voluntad es lo que va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él decida, ¿sí? Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cuándo será ese tiempo? Pues ni yo sé. Los tiempos y las sazones solamente el Señor, Dios, el Padre, guardó en su sola potestad. Ahora bien, vamos a mencionar pues los 6 sellos y como le digo, en este capítulo 6, pero el séptimo sello es cuando sucede en el capítulo 8 e inicia pues una gran tribulación, una tribulación fuerte. Sí, ahorita vamos a decir que todos son, como dice la Escritura, estamos atribulados, pero no angustiados. O sea, siempre hay tribulación, pero se va a agravar, hermanos. ¿Cuándo se va a agravar o cuándo se va a empezar a agravar la tribulación? Pues cuando se abre el primer sello. Y las primeras 35 semanas son las de la tribulación y las otras la gran tribulación. Bueno, son cositas ahí que no está comprobado, pero para mí sí vamos a pasar los primeros 6 sellos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esos 6 sellos? Lo mismo que el Señor Jesucristo menciona en el capítulo 24, en donde habla del anticristo, capítulo 24 de Mateo, perdón, Señor Jesucristo, que titula ahí la Reina Valera, señales antes del fin. Capítulo 24, en donde habla el Señor Jesucristo, por ejemplo, del anticristo, que es el caballo número 1. Unos dicen que el caballo número 1, el caballo blanco, es Jesucristo, pero no es Jesucristo, hermanos. No es Jesucristo, es un imitador. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el capítulo 24 de Mateo, Cristo dice que habrá un anticristo, habrá guerras, terremotos, pestes, el caballo amarillo, el rojo, el bermejo, el negro, ¿sí? Que es muerte. Y después la aparición de Cristo en las nubes, el rapto o ser tomados, como aconteció con Elías, con Enoc, con el propio Señor Jesucristo. ¿Y cómo será esto? Pues solamente el Señor lo sabe. El Señor, el Padre y el Hijo lo saben, ¿sí? Ahora, lo interesante es que primero sucederá esto y posteriormente el ser tomados o arrebatados. Para mí, como le digo, antes del séptimo sello, todavía la iglesia estará acá. Antes de que comience la gran tribulación, la fuerte tribulación, la iglesia será quitada. Dice por ahí un comentarista judío que más bien los primeros 6 sellos no es tribulación, sino más bien no es persecución, sino es tribulación. No es persecución o juicio, no es juicio. No es juicio, sí, sino es tribulación, perdón. No es juicio, sino es tribulación. Y cuando viene ya el juicio es cuando vienen las trompetas, ahí sí, que es el séptimo sello. Bueno, hermanos, entonces, pero al final de cuentas, una vez más le digo, los tiempos y las sazones solamente el Padre Celestial. Nosotros lo único que podemos hacer es pues tener ciertas interpretaciones, que siempre ha habido polémica con respecto a eso. Bueno, pero lo que sí debemos saber, iglesia, ¿se acuerda de Faraón? ¿Se acuerda de Faraón? ¿Hasta cuándo dejó salir al pueblo de Israel para que fueran a celebrar, sí, pues para que fueran a salir de ahí de Egipto? Cuando los dejó salir, ¿hasta cuándo? Después de las ¿qué? De que pasaron las plagas. Y le llegó una y no se convertía. Perdón, y no decidía, perdón, no se convertía, no se decidía. Y le llegó otra plaga y tampoco. Y endureció su corazón. Y llegó otra plaga y más. Y llegó otra plaga, hasta la última, ¿no? La muerte de los primogénitos. Y le decía, vayan, por favor, vayan, salgan, aunque después se arrepintió. Bueno, hermanos, por eso mi argumento de que la iglesia no es raptada, no es tomada, sino hasta el séptimo sello. ¿Por qué? Porque el primer caballo, pues son condicionantes de engaño, bueno, cada uno de ellos son condicionantes muy difíciles, en donde es como si estuviera una vez más el Señor diciendo, conviértete ya. Y viene otra,
Conviértete ya porque me voy a llevar a la iglesia. Conviértete ya hasta llegar a las 6 caballos que salen cuando se abren los sellos. Y pues ya los que no se convirtieron, pues ¿qué hacemos? Pero es una vez más tomando ese mismo principio del Señor de conviértete. Y pues es la oportunidad que da, no solamente, escuche bien, no solamente a los gentiles, ¿sí?, que no se han convertido, sino también al mismo pueblo judío, para que se conviertan a Yeshua, al Mesías, al Salvador, al que rechazaron en su momento, hermanos. Esa es la realidad. Bueno. Tema 13, sesión 13, clase 13, los sellos. 6 en este capítulo 6 y uno más abierto en el capítulo 8. Primer sello, punto número 1, el primer sello. Fíjese bien, aquí pregunto. Bueno, yo le tituló acá el caballo blanco, ¿no? El caballo blanco, pero hago una pregunta aquí. ¿Jesucristo monta ese caballo blanco como algunos lo creen? Porque yo he escuchado a algunos que Jesucristo es el que va en el caballo blanco. Pocos, ¿eh? La mayoría dice que no, pero pocos sí. Obviamente no, están equivocados. Apocalipsis 6:1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ahora yo pregunto, para que vayas llegando hoy que Dios te empiece a confirmar, ¿no? ¿Quién fue el que abrió el primer de los sellos? ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Entonces Él estaba abriendo, no estaba en el caballo. Ahora, el montado en el caballo del capítulo 19 de Apocalipsis, si no me equivoco, 19, ese sí es Jesucristo. ¿Ok? Ese sí, para que vean. Bueno, vi cuando el Cordero, que es Jesucristo, abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno fuerte, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, otro factor de que no es Jesucristo, dice que salió venciendo y para vencer. Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. ¿Tiene que volver a vencer? No. Aquí lo que significa el salió venciendo para vencer es, y salió para engañar y logró engañar. Eso es lo que significa. ¿Ok? O sea, que este que va montado en el primer caballo blanco es un falso Cristo. No perdamos de vista que el Cordero fue quien abrió el sello. Y salió el caballo blanco. El primer sello, pues, es abierto por el único que es digno de hacerlo. Ahora bien, es necesario poner atención a que ahora, o poner atención a que en esta ocasión, no es Jesucristo quien dijo también a gran voz, ni tampoco es un ángel. Ahora es uno de los 4 seres vivientes el que le dijo a Juan, ven y mira. ¿Sí? Ven y mira. Ahora, si consideramos el orden en que se menciona en el capítulo 4, pues aquí, si consideramos ese orden, esos 4 sellos, este primer sello, pues el que gritó, con voz de trueno, pues fue el león, que fue el primero que apareció, ¿no? Ya el segundo va a ser el buey, el tercero va a ser el que tenía rostro de hombre y el cuarto va a ser el que tenía forma de águila. Y al abrir el sello, pues, por el Cordero como inmolado, Jesucristo, pues, entonces libera en el tiempo y forma que Él lo decidió. ¿Sí? Se abre el sello y sale un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco con una corona. O sea, esa corona, acuérdense que la corona representa rey. ¿Sí? Perdón, autoridad. ¿Quién usaba la corona? Los reyes. Pero esta persona o este personaje, hermanos, sí se le dio autoridad delegada. Acuérdense que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios permite todas las cosas. Y este salió con el propósito de cumplir su objetivo y lo cumplió. Muchos, fíjese, y lo sigue cumpliendo porque muchos ahorita están engañados y siguen engañados. Y como le digo en varias ocasiones, la gente está tan engañada, pero tan engañada y tan engañada que no se da cuenta que está engañada. Y ese es el propósito de este primero que salió en el caballo blanco, ¿no? Engañar.
totalmente, ¿sí? Ahora bien, salió con el propósito de engañar. Lo menciono de otra forma, por parafrasear de otra forma, usar otras palabras. Uno de los seres vivientes le dice a Juan, ven y mira. Y Juan se acercó a mirar. Ese ser viviente, atendiendo el orden, sí, fue el león. Y fue y miró. E inicia pues este acontecimiento y este engaño en donde siempre debemos saber que Dios tiene el control de todas las cosas y siempre cumplirá sus propósitos. Pero Él fue el que abrió para que saliera el cordero abrió para que saliera el caballo blanco. Ahora, ¿por qué se toma el caballo? Bueno, porque el caballo es un animal que se vincula con la guerra. Es lo más veloz que tienen en aquel tiempo. Y era el que tenía más caballos en su ejército y también carruajes jalados por caballos, hermanos, pues era un ejército poderoso. Entonces habla de poder, habla de que iba a ser guerra, pero todavía no, pero salió para engañar. Ahora, el arco es una herramienta también de guerra letal, ¿no? Que era lo más a distancia, ¿no? A distancia. Ahora, en nuestros tiempos, pueden ser esos misiles de largo alcance. ¿Okay? Entonces llega con un caballo que es un instrumento, un animal de guerra que se usaba en la guerra, con un arco que era una herramienta letal de largo alcance y va con autoridad delegada, ¿no? Ahora, generalmente en la palabra de Dios, el blanco significa pureza, pero también conquista. ¿Qué ocurre cuando un ejército se rinde? Pues saca la banderita blanca. Y significa que salió para conquistar, para engañar. Y lo logró. En la realidad, así como puede conquistar la mentira, convencernos la mentira, la verdad, también la mentira lo puede hacer. Y en este caso es la mentira. Lo que se nos muestra, pues, es que el mundo va a ser llevado a una sumisión en el engaño por este primer jinete. ¿Cuánto tiempo? Acuérdense que no sabemos. Es el kairos de Dios. El cual, pues, aunque lleva arco, no lleva flechas. Si usted observa, no lleva flechas. Sí. Usted léalo, no lleva flechas. Lo que hace referencia a que su engaño será tan sutil que no requerirá usarlo. No violencia, va a ser un engaño sutil. Y ofrecerá una falsa paz, ¿sí? Tan falsa esta paz, que el siguiente jinete que sale al abrir el segundo sello sí lleva guerra y muerte. Tan falsa, ¿no? Que se va a notar. Al principio va a llegar así con una carita de yo no fui, pero sí fue. Esa es la realidad. Nomás para explicársela de otra forma. Un mentiroso, ¿no? Punto número 2. El segundo sello, que significa guerra y muerte. Ahí está la falsedad del primero, ¿no? Paz, paz. Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira otra vez. Ahora, ¿cuál fue? Si atendemos el orden con el que se mencionan los animales, los seres vivientes, pues el buey, ¿no? El toro. Y salió un caballo bermejo. ¿Qué es el caballo bermejo? Un caballo rojo, sí. Y al que lo montaba, ¿qué le fue? Le fue dado poder, sí, o sea, autoridad delegada también, para quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. ¿Sí? Ahora, el rojo tiene relación con guerra y derramamiento de sangre. ¿Y quiénes serán conquistados, subyugados y derrotados? Pues todos los que se le opongan. Salió para vencer. ¿Sí? Bueno, en este caso para hacer guerra. Esto tiene mucha relación con lo que se lee en el libro de Daniel en relación a escatología, ¿no? El libro de Daniel habla de las famosas 50 semanas, ¿no? Guerra, pues, viene a ser este segundo jinete, lo cual significa que no habrá paz. La espada tiene relación con juicio, sí, siempre.
¿Y qué es lo que leemos? Pues el Cordero abre el segundo sello y sale un caballo rojo bermejo, que en su original es purros, que significa color de fuego. Al jinete que lo monta se le da permiso y orden de quitar la paz sobre la tierra y de que se maten unos a otros. Para ello se le da una espada. La espada en cuestión, si vemos al original, es una espada que le llaman majaira, que es una espada corta, lo que hace alusión a lo que se menciona después: unos a otros se harán violencia, unos a otros se van a matar. Y hoy en día, pues, aunque todavía no llegue a ese punto, porque se va a grabar, todo es un ejemplo de lo que viene adelante y que se va a ir agravando. Hoy en día, pues, las noticias cuentan esto, ¿no? Cuentan esto, pero todavía no es este día, no ha acontecido. Lo que estamos viendo aquí en el capítulo 6 son las cosas que sucederán. Pero aún no han ocurrido y aún no ha llegado lo peor. Todo lo que usted y yo vemos hoy en este día es un preludio de la aparición del caballo bermejo también y su jinete. El jinete sobre el caballo bermejo trae violencia a la tierra. De hecho, pues es una estrategia que usan muchos países para empezar a tener el control también de ellos, ¿no? Primero avientan conflicto, crean conflicto para hacer guerrillas internas, se maten unos entre otros y luego tomar el control, ¿verdad? Entonces, todo eso. Ahora, no dice, escuche bien lo que le voy a decir, le voy a mencionar. No dice que cuando salió el segundo caballo, el primero ya no estaba accionando. No, hermanos, primero seguía vigente. Pero la gente no se arrepentía, más bien fue engañada, muchos fueron engañados, pero no se arrepentían. Con el segundo esperemos que se arrepientan, hermanos. Es la oportunidad que Dios da para que aprovechen y no vuelva a suceder que las puertas del arca sean cerradas. Punto número 3, el tercer sello. Después del engaño y después de esa guerra, hermanos, ¿qué va a haber? ¿Qué sucede? O sea, usted nomás ve, hasta usa también el sentido común. ¿Qué sucede, hermanos? Una escasez de productos. Una escasez de distribución de productos, hermanos. Tercer sello, pues, caballo negro, escasez y muerte. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente. ¿Cuál sería entonces? Pues el de que tenía cabeza como de hombre, ¿no? Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, ¿sí? Con la balanza espiritualmente se pesan los corazones, pero aquí porque pues iba a racionalizar todo. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Ahora, ¿qué significa 2 libras de trigo por un denario? De acuerdo a las equivalencias, 2 libras de trigo, si ves otra versión o te vas a las equivalencias, es como aproximadamente 1,020 y tantos gramos, ¿no? O sea, es 1 kilo. Lo que está diciendo es que se va a vender 2 kilos de trigo aproximadamente por un denario. ¿Y qué era un denario? El salario diario de un obrero. O sea que si hacemos la conversión, ahorita supongamos 2 kilos de trigo, ¿cuánto es el salario diario aquí en México? ¿Verdad? Salario diario, estamos hablando de, aquí en la frontera, 300 y tantos pesos, ¿sí? En el interior menos. Estamos hablando para nosotros, pero allá en USA va a costar más, ¿verdad? Entonces, 2 libras de trigo, 2 kilos de trigo aproximadamente por 300 pesos. ¿Cómo sale ahorita el kilo de harina de trigo? 20 pesos, 30 pesos, 10 pesos, 30 pesos. Bueno, pues ya falta poquito. Entonces, hermanos, lo interesante aquí es que ni aún así la gente se va a convertir. Mucha gente no se va a convertir. Pero es la oportunidad que Dios va a dar para que se conviertan. Acércate a tu Señor, en Él hay protección. Dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Igual.
Pero dice, pero no dañes el aceite y el vino. Ese no, ese manténlos ahí. Un comentarista, hermanos, o sea, ahí dije, ahí sí no puede ser. Dice que el aceite se refiere al petróleo, que no dañes el precio del petróleo. O sea, ahí sí, como que no, ¿verdad? Pero otro comentarista habla del Espíritu Santo, porque el aceite representa ¿qué? El Espíritu Santo, sí. Y el vino está relacionado con la cuestión de fe. O sea, la fe ni el Espíritu Santo, sí, que va a estar moviéndose sobre los creyentes, eso no va a menguar sobre los creyentes. Bueno, aunque dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero pues, hermanos, son los inmaduros, ¿no? Tristemente. El caballo blanco, pues, tuvo que ver con la conquista con engaño y una falsa paz. El segundo, el bermejo, el rojo, aleja la paz y trae guerra. Y este tercer caballo significa muerte. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo llegar a la muerte? Pues este jinete lleva una balanza, lo cual hace referencia a medida, peso, en donde vemos que se tendrá escasez y una gran inflación en cuanto a los precios de los alimentos. Y una de las características o repercusiones de las guerras es el desabasto de toda clase de mercancías y en consecuencia pues su alto precio, los precios se disparan, 2 libras de trigo por todo el trabajo de un día un jornalero, pero de una forma generalizada en todo el mundo, lo que hace referencia pues que va a ser en toda la tierra, hermanos. Y si ahorita mucha gente no tiene comida y hay muerte, imagínese. ¿Cuánta muerte va a haber? Bueno, más adelante se nos va a decir cuánta gente va a morir, tanto creyentes como no creyentes. Aunque el creyente venció con Jesucristo, en Jesucristo venció por él. Pero el que no es creyente se le está dando la oportunidad a través de estos sellos o de estos caballos para que se convierta, hermanos. Sin embargo, pues, aún con toda esta calamidad, por llamarle así, aún estará el Espíritu Santo y con todo ello la plenitud de Dios en sus hijos. Que aún acorde con nuestra opinión, como le digo, aún estará la iglesia, aún estará la iglesia. Esta vez es el tercer ser viviente el que se dirige a Juan, el que tiene aspecto como de hombre, y le anuncia que en este tercer sello se va a ver un caballo negro que sale por el mundo. El color negro es sinónimo también o símbolo de hambre. El hambre prolongada produce la muerte. El jinete que cabalga el caballo del hambre lleva en su mano una balanza, y aquí la balanza es designada como instrumento para ajustar o racionalizar al máximo el alimento. Ahora, siempre ha habido, pues, escasez y hambres en la tierra, ¿verdad que sí? Hambre en la tierra. Pero ese periodo del tercer jinete, del tercer sello que se abre, que viene, el hambre será un evento mundial como nunca antes visto. Y obviamente habrá muerte. Obviamente habrá muerte. El cuarto sello así lo confirma, porque aún con eso se va a debilitar, pues el sentido, vamos a decir, se va a debilitar el sistema inmune que tenemos, y obviamente vendrán más enfermedades y epidemias y pandemias. Apocalipsis 6, 7 y 8. Perdón. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que ¿quién va a ser? El que tiene forma de águila. Que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, que significa enfermedad. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué? Muerte. Y el Hades le seguía. El infierno le seguía, hermanos. Le fue dada potestad sobre ¿cuántos? Sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora ya le puso número, ¿cuánto es la cuarta parte de la tierra? Está hablando de los habitantes de la tierra. ¿Cuál es la cuarta parte? De 8,000 millones de personas, 2,000 millones de personas. ¿Ya se dio cuenta, hermano? No va a ser algo que no traiga consecuencias. Ahora pues,
en este cuarto sello, por medio de este cuarto jinete sobre un caballo amarillo que viene de Joros, alguno dice que es Cloros, lo cual significa enfermedad y gran aflicción y en consecuencia muerte. ¿Cómo van a morir las personas? De hambre, con enfermedades y con las fieras de la tierra también, que van a tener hambre. Y aquí también incluye al maligno con sus filosofías y religiones hostiles, que también, ¿sí? Porque dice, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, hermanos, las cuales matan en el nombre de su religión, va a ser un caos, hermanos. Y como vemos, un 25% de la población morirá. ¿Acaso el 25% no es la cuarta parte? Pues sí. Ese jinete en caballo amarillo se llama muerte y trae la muerte en diversas formas a este mundo. El Hades, que es el infierno, le sigue sentado, ¿sí? Y le sigue con el caballo, este caballo. Ahora, ¿cómo mueren? Pues de 4 formas, básicamente, como lo leímos aquí en el versículo 8, espada, ¿verdad? Hambre, enfermedades, fieras de la tierra. Ahora, es verdad también que siempre ha habido muertes por guerras, por armas, por hambrunas, por enfermedades, pero una vez más repito, aquí la palabra o Dios en su palabra está hablando de algo de lo cual la humanidad o no hay precedente en la humanidad. Así es de que es tiempo de convertirse al Señor. Es tiempo de dejar ya todo lo que en este mundo tiene esclavizado a la gente, volverse a Dios para ser verdaderamente libre, porque es el Hijo de les libertades, seréis verdaderamente libres. Y acuérdese, todo esto que es una calamidad para el no creyente, para el creyente, pues es algo que va a acontecer. Y que va a ser rescatado antes de que se ponga todavía más feroz la situación, más fuerte la situación, o más feroz, ¿no? El quinto sello. Una multitud esperando la acción de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo? No solamente vengarás la muerte de tus mártires, sino este tiempo, ¿no? Cuando abrió el quinto sello, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos, ¿verdad?, que ya estaban en la presencia de Dios, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Okay? Algunos dicen que aquí, como le digo, ya no está la iglesia. Otros dicen que en el siguiente sello, ¿no? Traducción lenguaje actual de este pasaje del 6 al 11 dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Decían con voz fuerte, Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo te vengarás de los que nos mataron? ¿Cuándo los castigarás? Entonces, Dios, ¿verdad?, en esa atención por esa necesidad y ese clamor, les dio ropas blancas. Ustedes son santos, ustedes ya están aquí. Que eso no les roba su paz. Entonces Dios le dio ropas blancas y les dijo que debían esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que deberían morir con ellos. ¿Sí? Como ellos, perdón. Entonces ahí está, ¿no? Esta es otra señal de que la iglesia aún en este tiempo sigue en la tierra. En este comentario, en forma de clamor que hacen ellos, a los cuales se les dio vestiduras blancas, y que eran los mártires por causa del evangelio. ¿Quiénes eran esos mártires? ¿Quiénes fueron esos mártires? Creyentes, ¿verdad?, que fueron perseguidos. Profetas que fueron perseguidos. Los apóstoles que fueron perseguidos. El mismo Esteban, ¿verdad? ¿Se acuerda que fue perseguido y fue lapidado? A quienes les contesta que aún falta que mueran más mártires.
Va a haber persecución a los creyentes, ¿verdad? Desde el 9 al 11, bajo el altar, dice, bajo el altar, en los sacrificios antiguos, la sangre, es un comentario, voy a leer un comentario. En los sacrificios antiguos, la sangre que simboliza la vida era derramada fuera de la base del altar. Juan vio pues las almas de todos los mártires cristianos hasta el tiempo en que fue escrito el Apocalipsis y por añadidura de los que seguirían hasta ese momento en que la iglesia sería arrebatada. Fíjese lo que es este comentario. Dios pacientemente retarda el juicio final para que los que hacen el mal tengan la oportunidad de arrepentirse, aunque sus santos padecerán por un poco más de tiempo. Eso no lo podemos evitar, hermanos. Pero llega el momento en que Dios va a accionar. El sexto sello, ¿cómo le titulamos ahí, hermanos? Cataclismo, desastre, calamidad total en la tierra. Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, no de 9 puntos y feriecita, no, un gran terremoto, hermanos. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Por ahí alguien dice el silicio es arrepentimiento, pues gloria a Dios, a ver si se arrepienten, ¿no? Y la luna se volvió toda como sangre, versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, ¿no? Como se enrolla así. Y todo monte, fíjese bien la característica, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ya desapareció la Pangea, ahora estamos acá y va a desaparecer otra vez todo. Se va a mover todo de su lugar. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, fíjese bien, y los reyes de la tierra, y los ricos, hablándose de los que tenían dinero, ¿no? Y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está, ¿dónde está tu lana, pues? Como se acuerda la película, esa escena de la película del Titanic, ¿no? Cuando ya se iba a hundir todo, que uno le entregó el dinero así y se lo aventó ya. ¿Por qué quiero tu dinero? Aquí tampoco va. Se dice la escritura que van a tener dinero, pero no van a poder comprar. Bueno. ¿Y qué le decía? Mira, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros para que no llegue la calamidad, o sea, y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y del aire del cordero. Fíjese, en lugar de convertirse, ¿qué hicieron? Huyeron. Porque el gran día, dice, de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto también se menciona, sí, hermanos, de una forma escatológica en Mateo 24 por el Señor Jesucristo, señales antes del fin, Isaías 13 también y Joel 2:31, sí, más específicamente. Ahora, un terremoto, iglesia, hace referencia a que es de alcance mundial. Ese terremoto es lo que va a acontecer, en donde por medio de este fenómeno físico, el Señor Dios hace que prestemos atención. Toda la gente estará ahora. ¿Qué sucede cuando ha habido terremotos aquí? Bueno, que han sido 5 puntos y feria, 7, 9. Pues se caen edificios y vienen lumbre y luego con todo lo demás, guerras y todo eso, siento yo que ahora sí que la capa de ozono, y ni modo, ¿no? Pero pues va a ser el fin. Humo y va a tapar el sol y va a tapar la luna, ¿sí? ¿Cómo se va a ver el sol? Se va a ver negro. Y la luna se va a ver rojiz porque el sol le va a dar, arriba del humo va a estar el sol y la luna allá y se va a ver una luna de sangre. Es lo que va a acontecer. Y así narra, ¿no? El sol se puso oscuro y la luna se volvió como de sangre. Es para establecer su reino. Y es necesario aquí, una vez más repito, bueno, no lo he dicho, pero estamos hablando de el arrebatamiento, ¿no? Cuando va a llegar, ahora sí. Sí, está a punto de llegar el arrebatamiento. ¿Cuánto tiempo? Una vez no repito, una vez más lo repito, no sabemos el tiempo. Quien diga fechas, la verdad que está siendo irresponsable.
Pero dice que el sol se puso oscuro y la luna se volvió como sangre con el propósito de establecer su reino. Conviértanse, arrepentimiento. Por eso silicio habla de arrepentimiento. Y es necesario, como le digo, que es muy diferente este evento donde viene el tomar la iglesia que la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo a la tierra es cuando va a establecer su reino milenial. Son dos cosas diferentes. Porque dice la Escritura que vendrá sobre las nubes y quedará en las nubes y tomará su iglesia y se la va a llevar. Ya después es cuando se establece el reino milenial, que ahora sí llega a la tierra otra vez el Señor Jesucristo, ya no como cordero, y ahora sí como rey y como juez. Entonces es necesario que se diferencie la segunda venida de Cristo y el rapto o el ser arrebatados. El sol, se hace negro. En Joel 2 también lo describe, en Hebreos 3 también se menciona, ¿sí? Eso es lo que mencionan. Estos están profetizando cuestiones de escatología, pues es la doctrina de los últimos tiempos. En el libro de Joel, pues, habla de la última oportunidad para arrepentirse. Ya, el sexto sello, la última oportunidad para arrepentirse, hermanos. El regreso de Cristo es en el cielo y no en la tierra, ¿sí? Que va a ser después. Ahora, debemos señalar que no se refiere a un eclipse como algunos suponen, sino al anuncio de la ira de Dios. Silicio hace referencia al arrepentimiento, lo mismo anuncia la luna de sangre, así mismo lo hace Joel, y eso es el anuncio que vemos en el versículo 12. El gran terremoto traerá fuertes consecuencias, grandes desastres por todo el mundo, de tal forma que el gran humo hará que de día el sol se vea negro y por la noche la luna se vea como sangre. Así también lo menciona el Señor Jesucristo en Mateo 24. Todo se movió de su lugar por este gran y mega terremoto, ¿sí? Lo que significa un gran cambio, un gran cambio. Hay cosas, pues, que en el ambiente espiritual ya acontecieron, pero otras cosas son narradas aquí que aún no acontecen. Y todo aquel que no tomó en serio la palabra a través de los profetas, en este caso de Joel, o la palabra de Cristo, o de todos los profetas, y repetida una y otra vez, hermanos, lo único que van a desear, en lugar de arrepentirse, van a salir huyendo del Cordero, van a salir huyendo de todo lo que está aconteciendo, de la ira del Cordero, de la ira de Dios, pues. Y ante esto que estamos leyendo, que es la ira de Dios, que está comenzando y que aún no llega en este tiempo, iglesia, pero sí es una inminente fecha o tiempo que va a llegar. Acuérdense. Y una vez más repito, pero es en el kairos de Dios, no en el crono del hombre. Primera Tesalonicenses 5:9 también hace mención a esto. Al ver pues a Dios sentado en el trono, todos los seres humanos, grandes y pequeños, se aterrorizarán y clamarán que las montañas caigan sobre ellos, de modo que no tengan que enfrentarse al juicio del Cordero. Esta escena no tiene la intención de asustar a los creyentes, ¿no, hermanos? Usted simple y sencillamente dice, pues es lo que va a acontecer. Pues hay que salgan huyendo. Nosotros quedaremos que con los brazos abiertos esperando la venida del Señor. La realidad. Esa es la realidad, hermanos. Es muy diferente, ¿no? Cuando dice aprender de la higuera, cuando ya está dando frutos, ya es el tiempo. Y entonces la gente creyente, los hijos de Dios, lo esperan con anhelo, porque ahora sí que ya la prueba objetiva palpable y vivida, carne propia, bueno, en un cuerpo glorificado, todas las promesas de Dios, ¿sí? Así es de que todas esas personas, los generales, emperadores o reyes que antes no mostraron temor de Dios y con orgullo ostentaron su incredulidad, llegarán a la conclusión que estaban equivocados y en lugar de acercarse a Dios, muchos de ellos van a salir corriendo y se van a querer esconder. Nadie que haya rechazado a Dios podrá sobrevivir en el día de su ira. Pero los que pertenecen a Cristo recibirán una recompensa y no un castigo. Esa es la realidad. La aparición del Hijo de Dios, una vez más repito, es en las nubes. Y después del sexto sello está a punto de acontecer.
¿sí? Y acuérdense, no es lo mismo que el regreso de Cristo a la tierra en el tiempo que le llaman en su reino milenial, como juez, como rey, como el Todopoderoso. Concluimos, hermanos, hermanas. Al final, pues, del capítulo 6 debemos identificar que la ira de Dios es inminente. Pero un ángel, que es lo que vamos a ver la próxima semana, en el capítulo 7, dice, por orden de Dios, que esperen. Se dice que este tiempo es una oportunidad más de Dios, la última para que todo Israel acepte a Jesús como el Mesías y en su misericordia también se conviertan más gentiles. Y aquí aplicará el principio de la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20, hermanos. ¿Qué galardón recibirán aquellos que nacieron en una cuna cristiana y permanecieron fieles hasta el final de sus días o a la venida de Cristo? El mismo galardón de aquellos que se van a convertir cuando Dios dé oportunidad de estas cosas. El mismo. La misma paga, hermanos. La misma. El mismo galardón. ¿Ya? Pero si ellos nomás estuvieron un momentito ya, pues es lo mismo, hermanos. Termino con este comentario. Los 6 sellos, pues, un preludio de lo que está por venir. Y todo preparándose para que la iglesia de un momento a otro sea tomada, arrebatada y llevada al cielo. Amén. Eso es lo que vemos en estos 6 sellos abiertos por el Cordero, ¿sí? Que vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque nosotros creemos tu palabra. Y que estas situaciones que van a acontecer de ninguna manera alarman a tus hijos. Porque nosotros ya sabemos, Padre, que el tiempo y las sazones llegarán de un momento a otro en donde todo lo que tú apercibiste en tu escritura va a acontecer. Como dice la propia escritura, como lo dices tú, ni aún ninguna tilde dejará de cumplirse de todo lo que tú has dispuesto, Padre. Pero es el tiempo hoy del arrepentimiento. Es el tiempo hoy de convertirse total y absolutamente a tu perfecta voluntad. Y que mi Dios, en lugar de recibir juicio, se reciba recompensa tuya, Padre. Te damos gracias por Jesucristo y en Jesucristo el Cordero. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.